Por otro lado, también los grandes temas de corrupción y que no han logrado ser resueltos, y eso demuestra también la ineficiencia, ¿no?, de los organismos administradores de justicia. Observamos que todavía no hay una condena sobre aquellos funcionarios públicos que desmantelaron el Seguro Social y otras instituciones del Estado también, como el ENE, el SANA, que son instituciones altamente rentables, pero que ahora atraviesan un déficit enorme producto de varias situaciones, ¿no? Por un lado también el clientelismo político que se realizó en el pasado gobierno, en cuanto a se empleaban un sinnúmero de trabajadores sin considerar, ¿verdad?, las finanzas reales de estas instituciones. Entonces, hay una serie de elementos que nos indican la situación de crisis en la que nos encontramos los hondureños, y observamos también de que el modelo económico que se ha implementado, ¿no?, en los últimos gobiernos, y todas estas orientaciones políticas realmente no contribuyen, ¿no?, en solventar esta situación. Es más, la acrecentan. Siento de que esta política de reducir el Estado, de aplicar un sinnúmero de planes de ajuste, que en términos concretos implican el despido de trabajadores, implican la reducción de presupuesto, ¿no?, en materia de salud, en materia de educación, eso realmente no contribuye para alcanzar desarrollo y para solventar los grandes problemas que nos aquejan como país. Es más, realmente van como determinando o siendo más bien el principio de un sinnúmero de problemas. Yo recuerdo un texto de un sociólogo muy importante que se llama Zygmunt Bauman. El texto se llama Daños colaterales, ¿no?, cómo a partir de unas políticas de Estado van surgiendo un sinnúmero de problemas al interior de una sociedad, los problemas de violencia, los problemas de narcomenudeo, los problemas también del narcoestado, porque Honduras es un narcoestado y eso es una realidad que no podemos negar. Tienen realmente su punto de partida, ¿no?, con la aplicación de un modelo económico que no ha favorecido realmente para que Honduras alcance desarrollo y para que el Estado también logre cumplir con las distintas demandas y necesidades sociales. Entonces, cuando el Estado no cumple de forma efectiva lo que la sociedad demanda, entonces incurre, ¿no?, en una violación sistemática de derechos humanos. Aquí en Honduras se malinterpreta el hecho de que se considera de que hay violación de derechos humanos únicamente cuando hay una movilización, hay una protesta social y la policía, ¿no?, arremete, o los órganos de contención, ¿no?, del Estado, como la policía militar. Bueno, Honduras tiene como 8 o 9 policías, y arremete, ¿no?, agrede de forma física a los manifestantes. No obstante, no es así. Hay una violación de derechos humanos cuando hay un ciudadano que necesita de salud y el Estado no puede dar una cobertura eficiente, cuando un trabajador ingresa al Seguro Social y necesita determinado medicamento y no existe, ¿no? Es decir, el seguro no lo tiene como parte de sus inventarios. Entonces, esas son las situaciones que no permiten que realmente haya una integración, ¿no?, al interior de la sociedad hondureña. Es decir, no puede haber cohesión en el sentido de que existen grandes brechas y no hay un funcionamiento tampoco eficiente de parte del Estado. Entonces, y ese es un problema que puede corregirse, que debe de corregirse, pero que en alguna medida también implica una mayor participación a nivel de la ciudadanía. Yo creo, y ahí sí traslado al Mendares ese análisis de lo que ya, algo de lo muy toral que tocó Gabriel Galeano, un filósofo, es cómo no poder tener estas lecturas de los políticos de oficio en función a los intereses que se han jugado, y cómo hacen tender esas cortinas de humo para olvidar temas álgidos e importantes, sensibles, como la salud, en este caso, que está en un estado precario producto de corrupción. No es porque Honduras no tenga los recursos, sino porque se los han robado, los han saqueado, y como si fuera poco, se goza de impunidad de estos actores. De hecho, continúan en funciones políticas. Este es un tema que a nivel de Centroamérica ha sido bastante debatido, bastante estudiado, ¿verdad? A veces el Estado tiene que dar prioridades a ciertos temas y se estanca en otros. Cuando las guerras intestinas, ¿verdad?, en Guatemala, Nicaragua y El Salvador,
grandes recursos del Estado iban al tema de seguridad, al tema de la guerra, y nosotros actualmente estamos en la misma situación. O sea, actualmente por estarnos preocupando del tema de seguridad, por estarnos preocupando del tema de salud, de los despilfarros, estamos estancándonos a nivel de sociedad. Y bueno, Gabriel Galeano como filósofo sabe, ¿verdad?, que para poder concretar la identidad es frente a los otros. Y si nosotros miramos los indicadores de nuestros vecinos, países centroamericanos, nos damos cuenta que estamos muy mal, a pesar de toda esta gran estructura mediática que no nos permite a nosotros ver una realidad como debería de ser. Y afortunadamente tenemos estos espacios, ¿verdad?, con vos, Milton, con este programa que, bueno, yo soy un fan de este programa, ¿verdad? Estoy muy contento de estar aquí. Pero hay algo que yo quiero dejar claro en este tema. Todas estas distractores le están haciendo un gran daño a la sociedad, porque la gente se está concentrando en temas que son meramente inocuos, son temas que los tratan de meter a la palestra, ¿verdad? Y los medios aprovechan y nos estamos distrayendo concretamente. Nosotros vivimos en un país donde el cual se le negó, ¿verdad?, la oportunidad de ser beneficiado por la cuenta del milenio. Imagínense que uno de los indicadores de esta situación es que la mujer no llega a la educación secundaria. Yo invito a los hondureños y hondureñas que estudien un poco en Google, lo pueden meter en internet y averiguarlo, las diferencias entre hombres y mujeres en Honduras son horrorosas. O sea, la mujer en Honduras es un ciudadano de segunda clase. La participación en el mercado laboral también es bastante o sea, baja. Las estadísticas son aterradoras y se evidencia con el parámetro, con la medición, con ese indicador. La falta de acceso a educación secundaria por parte de las mujeres fue uno de los puntos por los cuales Honduras no pudo tener ese privilegio. Esto tendría que horrorizarnos como sociedad. Las mujeres son la mayoría de este país. Y no podemos nosotros vivir esta realidad sabiendo estas cosas y estar como si nada. Pero por esta doctrina del shock, ¿verdad?, de estarnos preocupando por toda esta situación de seguridad, ¿verdad?, que a quienes beneficia fabricantes de armas, los mismos políticos, ¿verdad?, porque aprovechan este tema de seguridad como toda una coyuntura que les va a beneficiar a nivel de votos. O sea, no nos ven como ciudadanos, nos ven como votos. Y el problema es cuando el ciudadano empieza a creerse que él solo es un voto. Yo ayer, y quiero agradecer a las personas, fui a tomar un café a un centro comercial y me decía, ¿dónde saca esas personas que no las hemos visto en los canales de televisión? ¿Por qué no están dirigiendo el país? Y mucha gente, a la cual le agradezco, esa aceptación de tener no solo rostros nuevos, porque no son rostros nuevos, son personas brillantes que están en la Escuela de Bellas Artes, que están en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, creemos que es atractivo tener una diatriba entre diputados y diputadas de diferentes colores, como un circo o un palenque para tener el morbo de la sangre, de lo que se pueda ir a decir, y no ese corte propositivo. Yo quiero pues agradecer y extender ese lazo de agradecimiento pues a la aceptación, no me lo esperaba. Mucha gente pues me dice, ¿dónde está? ¿Por qué no lo vemos en otros canales de televisión? ¿Por qué el Estado tiende a invisibilizar, incluso con medios que son una alameda de comunicación entre el pueblo, sus analistas, con lecturas que no están comprometidas? Y en ese sentido pues quedó muy claro en este momento cómo el Estado se puede convertir en garante de derechos humanos o en violador de los mismos. Y una violación sistemática de derechos humanos ha sido esa gran cantidad de leyes que se han producido en los últimos 3 años, como es la Ley Fundamental de Educación, la Ley de Trabajo Temporal, que deroga el más elevado derecho de la clase trabajadora. Ahora, hombres y mujeres trabajando 4, 5 horas, 12 horas y les pagan 3 horas sin una cobertura de seguro, sin una cobertura de prestaciones, y eso sigue acrecentando lo que ustedes plantean, el poco acceso de la mujer en la educación, porque hoy sostiene esos hogares. Y tomemos en cuenta que ya hoy el 46% de los hogares en Honduras son monomaternos, sostenidos por una mujer por la criminalidad, y lo vemos normal, Gabriel, ¿no? Eso.
se ve normal y se sigue transmitiendo como algo normal. Y dicen, emplazaron al Estado por uno de los grandes factores fue ese. Y el otro el tema de la corrupción. Pero no son temas que se profundizan en ellos. No, desde luego. Realmente basta con ver los resultados de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples que de forma más o menos permanente el Instituto Nacional de Estadística viene publicando para considerar los resultados en algunas variables y en algunos indicadores que demuestran que el funcionamiento de la sociedad hondureña es caótico. Por ejemplo, eso de la participación del mercado laboral de la mujer, que es reducido en relación al del hombre. Eso implica de que no hay igualdad, no hay equidad de género, y de luego también los niveles de escolaridad. Los niveles de escolaridad de los jefes de hogar son bajos. Eso está correlacionado con los ingresos de las familias de Honduras son también bajos, y por eso se dice que la gran mayoría de la población vive con más o menos con 3.000 lempiras mensuales. Hace poco un estudio demostraba que se necesita alrededor de 262 lempiras al día para poder tener una dieta balanceada. Todo eso va demostrando de que hay un problema, que no se puede acceder a los alimentos, que no se cuenta con los suficientes ingresos, porque no se tienen los suficientes niveles de escolaridad. Por otro lado, también la tasa de desempleo abierto ha aumentado en los últimos años, y eso demuestra que no hay un funcionamiento realmente adecuado ni de la sociedad, ni tampoco de parte del Estado. Entonces, realmente en ese sentido considero yo de que hay alternativas, y esas alternativas pueden empezar a impulsarse. Evidentemente no existe la voluntad política por parte de nuestros gobernantes para realmente implementar esas alternativas. ¿Y por qué no existe la voluntad política? No es porque simplemente no se quiera, es porque también en esas esferas del Estado, de los altos estratos o de las altas jerarquías del Estado, realmente se tejen muchos negocios, hay muchos intereses por parte de los funcionarios en relación a favorecer a sus grupos económicos, a sus empresas. No sé, por eso algunos pensadores dicen que Honduras es un Estado corporativo, es un Estado que legisla para favorecer los intereses de las corporaciones, de las transnacionales y de los mismos organismos de crédito, y no tanto al ciudadano común. Entonces, cuando se modifique realmente ese sentido o esa finalidad del Estado, retomando el principio de Aristóteles, que el Estado debe de existir en la medida de garantizar el bien común, de garantizar el bienestar colectivo. No obstante, el Estado de Honduras no funciona bajo ese precepto aristotélico. El Estado de Honduras funciona en función de favorecer los intereses de clase, los intereses de grupo, los intereses corporativos. Entonces, mientras no se modifique realmente esa finalidad, esta sociedad va a seguir presentando un sinnúmero de problemas. Claro, no hay que verlo todo de forma catastrófica, es decir, en algunos indicadores se ha mejorado, vemos que la educación a nivel primario se ha alcanzado, es decir, el acceso de la educación, sobre todo los niveles de escolaridad a nivel prebásico y básico, como eso fue modificado en el currículo nacional básico. Entonces se ha alcanzado un acceso casi universal, ese es un indicador importante. No obstante, los años de escolaridad llegan hasta 9º año, ese es un problema. Entonces, sí, de cobertura, pero no de calidad. Se supone que se ha mejorado en algunos aspectos, por lo menos se ha hecho toda una campaña en relación a los 200 días de clase. Siguen habiendo problemas, mientras no hay inversión por parte del Estado, y no solamente a nivel de educación, sino también a nivel de recreación, a nivel de infraestructura vial, en fin, de un sinnúmero de cosas. Entonces realmente no vamos a alcanzar un desarrollo importante, y por eso Honduras, junto a otros países, Honduras y Haití y Nicaragua son uno de los países de mayor exclusión social en el mundo, y ese es un problema. Y esas políticas de exclusión que se ven manifestadas en leyes que aparentemente son para beneficio del pueblo, y sin embargo vemos que el resultado es otro, y podemos probar que con la ley de trabajo temporal se acrecentan los niveles de violencia y de criminalidad.
y no hay que profundizar tanto en teorías para poder ver y analizar si acaso un ser humano, un funcionario vive con 2.500, 3.000 lempiras, que esos son los estándares salariales por parte de las transnacionales. Sin embargo, eso sí da lógica a lo que plantea el filósofo Galeano en cuanto a que el Estado se convierte no en un estado de bienestar, sino en una organización política al servicio de una determinada clase que tiene entramados sus negocios y que obviamente va a explotar a estos trabajadores y trabajadoras que no tienen sin duda opciones para buscar de nuevo en otros lugares. Vamos al primer corte comercial. Creo que quedó muy bien caracterizado qué es el Estado. No es un estado de bienestar, según lo manifestado por los expositores, es una organización política al servicio de determinada clase. Y en las conclusiones de la misma se torna en un estado violador y no en un estado veedor de los derechos humanos. En ese sentido, tenemos que hablar qué hacer. Y al retorno del corte comercial hablaremos de algunas leyes que contradicen esa propaganda que se tiene en cuanto al estado de bienestar. Trabajo sensible de Jorge Oquelí, un tremendo e inconmensurable creador, que rescata cómo dos seres humanos hacen antropología al margen de esas políticas de exclusión del Estado, y un personaje que está cortándole el cabello en ese acto sensible de humanidad, dos figuras que están ahí representando la máxima del artículo 59 que otros repiten teóricamente, donde el fin supremo del Estado es la especie humana. Y ahí vemos cómo dos seres humanos interactuando con amor es capturado por la visión artística, esa visión holística, esa visión pura y transparente y no tan cortoplacista y oportunista que tenemos en las personas que dirigen esta organización política al servicio de intereses determinados de una casta hegemónica que pone, yo les planteaba a lo largo de esta semana para ya que sean los invitados los que puedan analizar esta propuesta, que la reelección, lo que se está tratando en el tema de la reelección, y ya vamos a hablar sobre lo de la Corte y algunas maniobras en el hemiciclo legislativo, pero la reelección es un tema de persona. Aquí la reelección ya existe. Y ayer llegábamos a esa conclusión desde aquellos acuerdos del PUN, del Pacto de Unidad Nacional, cuando se turnaron el Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes son los responsables de esta mora social. O sea, la reelección que se está evitando es la reelección individual de personas, pero aquí el bipartidismo es el que ha generado esa mora social, esa criminalidad, esa desbandada de compatriotas para Europa y para Estados Unidos a venderse como medios de explotación laboral, y en el peor de los casos son atrapados por carteles en México, asesinados, y todo eso en impunidad. Tuvimos el caso de Amílcar Colón, quien guardó prisión 6 años, 5 meses y casi 14 días. Y ahora está librando una demanda con el Estado mexicano, torturado, con tratos crueles e inhumanos, y eso el Estado lo pasa inadvertido. Y esa violación a los derechos, esa violación en una expresión de exclusión, ahora mismo se quiere ver empañada, y hablan de reelección, lo cual ya no es un tema de preocupación. Si aquí el Partido Liberal y el Partido Nacional, y hay que ser objetivo en eso, son los que tienen este resultado, y usted haga la valoración. Aquí a 7 cuadras en la Ulloa se compra el barril de agua a 40 lempiras. Hay 1.600.000 personas que no tienen acceso a la tubería de agua potable. Y vemos esos hospitales que están desabastecidos de medicina, repletos de personas por enfermedades que se podrían evitar, pero no hay acceso al agua potable. Personas que aquí en la capital están elevando esa masa de cemento y no tienen tubería negra. Y eso es una realidad, ¿no?
aquí en Tegucigalpa, no digamos en el interior del país. Entonces, el tema de la reelección como que también ha servido como una maniobra. No obstante, continúa siendo aspiraciones megalómanas, individualistas, pero que no se conectan a un estado de bienestar. No, de acuerdo, realmente desde el 1982, cuando se impulsó, ¿no?, esta nueva constitución, se tejió un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, en donde se pactó la alternabilidad en el ejercicio de poder, y observamos así que durante muchos años se estuvieron alternando el poder político, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Sin embargo, eso no significaba que no hubieran fisuras, ¿no?, dentro de ese sistema bipartidista excluyente que se tejió en la Constitución de 1982. A mí me parece que el golpe de Estado, el 2009, marcó una ruptura, ¿no?, de ese sistema bipartidista que se tejió en la Constituyente de 1982. Observamos en estos últimos dos gobiernos cómo se han logrado imponer sectores del Partido Nacional que tampoco son hegemónicos, porque esas son las cosas que nosotros debemos de valorar, que al interior de un partido pueden haber fracciones, y eso es lo que observamos al interior del Partido Nacional. Hay dos fracciones, posiblemente más, enfrentadas, ¿verdad? Y generalmente los enfrentamientos se deben, ¿no?, por problemas económicos, de cómo un sector logra imponerse, tejer todos los negocios alrededor del Estado, favorecer a su grupo, y por lo tanto, ¿verdad?, se quedarán algún otro sector, alguna fracción que tendrá su expresión política, ¿verdad?, fuera de estos negocios. Entonces, la reelección, la Constitución no se ha reformado para permitir la reelección, ¿no?, a Juan Orlando Hernández o a cualquier otro expresidente de la República. Lo que fue es que se despenalizó aquel artículo que manifestaba, ¿no?, el intento de un gobernante de aspirar nuevamente a un periodo presidencial. Pero yo siento que la discusión no pasa por ahí, porque el problema no es ese. El problema es de cómo realmente se logra mayor participación por parte de una ciudadanía que es crítica, que cuestiona los temas de corrupción, que cuestiona a un sistema de gobierno, a un sistema político que realmente no logra resolver las grandes contradicciones que se tejen a nivel de la sociedad. Entonces, para mí realmente el problema pasa de cómo se logra mayor participación, y esa mayor participación se logra reformando la ley electoral, haciéndola más accesible para que todos los sectores, incluso cualquier ciudadano, tal como lo contempla la Constitución, pueda realmente aspirar a un cargo público, y no necesariamente aquellos que son los que controlan los medios de comunicación y los que tienen los recursos para poder impulsar sus candidaturas. Ahí, Armendáriz, vinculado a eso, que exista una regulación de personas que gastan 15 millones en una campaña, o sea, que la reforma electoral sea de fondo, no de esas cosméticas reformas que están haciendo ahora mismo, donde le permiten una desigualdad en contiendas electorales, si acaso de seguir esta democracia electorera. Aquí se invierten 15 millones para ir a un sueldo de 70, 80 mil o 100 mil empiras al Congreso Nacional, y no da esa cobertura, una reforma electoral para todos los y las hondureñas que constitucionalmente están cubiertos por ese derecho. Claro que sí, Milton. Hay una cosa importante, ¿verdad?, dentro de la aspiración de parte de la oposición política, que es la de los distritos electorales. Ese es un tema fundamental a la hora de hablar de esto. ¿Por qué? Porque la comunidad no es tonta, y ese es el problema de los líderes políticos actualmente, que tienen un menosprecio hacia la inteligencia de las personas. Esto debido porque nosotros, los hondureños, tendemos a caer en reduccionismos. Y los reduccionismos son muy nocivos. Ellos nos reducen a un voto. Entonces ellos discriminan la situación que nosotros estamos viviendo y la estamos analizando, y todo el mundo, por sentido común, ¿verdad?, estaría de acuerdo con los distritos electorales, porque cada quien conoce al líder de su comunidad, Milton. Aquí les conviene a los grupos de poder que esto no funcione así, porque una campaña televisiva me va a impactar en mayor cantidad de población y voy a poder ejercer mi control a partir de ahí. Pero con los distritos electorales nosotros podíamos resolver muchísima problemática acerca de la representatividad. Nosotros vivimos una situación, en el caso de un partido político, ¿verdad?, que muchos diputados, y en términos como coloquiales, se le ha dado vuelta a sus votantes, porque la gente lo eligió porque era una opción de partido político, pero cuando está ahí
en el Congreso Nacional representando a esos votantes cree que el curul es de él. Entonces, ese tipo de problemáticas se van a seguir dando porque nosotros sabemos el amplio espectro de la corrupción y van a existir más compra de conciencias. Vivimos en un mundo capitalista, ahorita el Dios se llama dinero y ese Dios llamado dinero se puede tentar por medio de él a este tipo de situaciones que en nada favorecen a la democracia. Y ya que se tocó eso de la tentación y el tema de Dios dentro del mismo interés, ahora mismo el diputado Luis Redondo, de Partido Anticorrupción, hace una iniciativa de ley en torno a que se le eleve a rango constitucional a Dios. Y ahí mismo en el hemiciclo legislativo, 3 días antes, los intermediarios, voy a hacer énfasis en esto, los intermediarios, abro signos de admiración, de Dios en la tierra, que supuestamente es la iglesia como institucionalidad, llegaron a condenar el reconocimiento del vínculo gay. En un acto, voy a ser muy responsable con esta afirmación, porque es un tema demasiado sensible para los y las hondureñas. Sin embargo, es un tema que tenemos que abordarlo. Tenemos que abordarlo con una madurez, porque aquí ya no es el ejercicio de la heteronomía, de la moral, y que los religiosos tengan esa forma tan incisiva, donde ellos han establecido las normas de moral, sino que la ciudadanía, tal y como lo plantea Gramsci, debe pasar de ese concepto de sociedad civil a una sociedad política, donde se le respete el derecho de opinar, de pensar, y hasta el momento no hemos hablado. El pueblo no ha tenido participación en todas estas decisiones. No hay una participación popular y se continúa decidiendo por ellos. Se continúa haciendo reajustes en nombre del pueblo. Se sigue mendigando a nivel internacional en nombre del pueblo y legislando en nombre del pueblo, pero sin darle la oportunidad al pueblo que vaya más allá de esa participación manoseada, de hecho, en la urna, sino en el tema de ciudades de desarrollo, ciudades modelos donde queda en precaria la soberanía hondureña, en temas como la extradición, en temas como la reforma electoral, en temas como la elección de la Corte, del posicionamiento transnacional de la minería, de la extracción. De esos temas no se le consulta al pueblo hondureño. Y en nombre de ellos se toman esas decisiones. Y en ese sentido, y quiero definir conceptualmente heteronomía, del griego heterono, otro, nomia, norma, donde otros han establecido la norma de moral, qué es el bien y qué es el mal. Y en ese sentido, llegaron al hemiciclo legislativo representantes de iglesias de renombre a decir que se condenaba enérgicamente ese matrimonio. Vimos algunas expresiones de algunos diputados y diputadas que al final decían el tejido de la familia. Y no sé, queda esto como pregunta. Estamos con un catedrático universitario, filósofo, un biólogo y asimismo presidente de la Asociación del Libre Pensamiento, ese mismo que se le ha arrebatado al pueblo hondureño, incluso decidiendo por él y sin dejarlo pensar. ¿Cómo se puede catalogar ese acto de la representación de la institucionalidad religiosa dentro del hemiciclo legislativo, aprobando o generando iniciativas de ley? ¿Se hará ya un retroceso a ya no ser un Estado laico, o cómo se puede interpretar esto? Bueno, esta situación, esta problemática es el resultado de la imposición de un pensamiento único. Al Estado, cuando se administra de manera maquiavélica, ¿verdad?, lo que le conviene es que las personas piensen lo más similar posible, decirle no a la diversidad. Y no solo no a la diversidad sexual, a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de ideas. Y en este sentido, las iglesias juegan un papel fundamental al querernos reducir a todos a su sistema de moral. La religión, como tal, como institución, ya tuvo oportunidades históricas de poder liderar sociedades, ¿verdad? En el caso de la sociedad europea, para poner un ejemplo, y ya vimos que los resultados han sido desastrosos. Han sido desastrosos porque ellos elevan su moral a cuestión de ley.
lo que para ellos es pecado, después se puede convertir en un delito. Y esto es a lo que nos estamos aproximando, Milton, porque están utilizando los aparatos del Estado en todo su sentido, ¿verdad? En los ministerios, en Casa Presidencial. Y en este sentido yo no quiero ser reduccionista y decir que solo este gobierno ha hecho esto, ¿verdad? Porque también sería caer en la tentación de caer en ese reduccionismo tan nocivo que les comenté hace un momento, porque han sido varios presidentes que han venido utilizando este tema de la religiosidad de las personas como un instrumento para la conquista y el sostén del poder. Entonces, con este tipo de iniciativas de ley lo que están haciendo es ganando capital político en sentido de voto, ¿verdad? Capital electoral, y jugando con el pensamiento de las personas. Hay una discriminación total. Las últimas encuestas, ¿verdad?, del Latinobarómetro nos indican que de todo Centroamérica, Honduras tiene la mayor proporción de descreyentes. O sea, hay un 15% de personas que se denominan que no tienen ninguna religión. Y aquí las iglesias, tanto, voy a hablar en sentido concreto, evangélicas y católicas, que tienen un lobby en el gobierno, ¿verdad?, porque tienen mucho poder económico, están tratando de ir manipulando cada vez más la situación a modo de que nosotros, los que pensamos distinto, nos veamos como personas nocivas. Me di cuenta en esta semana que el Consejo Nacional Anticorrupción, dentro de un plan que tienen ellos, ¿verdad?, de dar capacitaciones acerca de ética, acerca del buen comportamiento del funcionario público, ellos tienen el ateísmo catalogado como un antivalor. Entonces, cada vez que nosotros vamos permitiendo este tipo de situaciones, estamos discriminando, estamos marginando un gran sector de la población. Y a veces el alegato de ellos, ¿verdad?, lo digo con mucha propiedad porque paso muy pendiente de lo que ocurre en este tema, dado la función de nuestra organización Libre Pensamiento Honduras. Ellos quieren elevar la democracia en términos de votos a lo que es bueno y es malo. Los derechos no se someten a voto, Milton. Y ese es un problema, que aquí ellos quieren imponernos una cosmovisión a partir de que la mayoría dice. Y ese no es un criterio democrático. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el más de 10% de la población hondureña que sufre un tipo de discapacidad, dado que la mayoría es normal, entonces la marginamos. A mí me gustaría consultarle eso a las personas que tienen este tipo de discursos que le hacen mucho mal al país. Y actualmente, y hay que decirlo, ¿verdad?, no solo el diputado Redondo está utilizando la religión como trampolín, y eso ofende a mucho creyente. Yo repito, cuando nosotros hablamos de estas críticas nos estamos refiriendo a los líderes que tienen cierta representatividad a nivel político. Porque nosotros hemos hecho nuestros estudios, recientemente hice una investigación exploratoria en este tema en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y los resultados son asombrosos, Milton. No es lo mismo lo que piensa el líder religioso, que tiene cierto vínculo, ¿verdad?, con la política nacional, que lo que piensa la persona de a pie. Y el problema es que nosotros no podemos generalizar de que todo el mundo piensa de tal manera. El que es evangélico es así, el que es católico es así, el que es ateo es así. No podemos ser así, somos personas diversas. Y si el Estado no está garantizando el respeto a esta diversidad, es muy peligroso. Ya tenemos varios ejemplos en el mundo, ¿verdad? Corea del Norte tiene como presidente a un muerto. En otros países, ¿verdad?, se ha utilizado para poder ganar elecciones tras elecciones con ese tipo de discurso. Y en ese sentido, bueno, Eber Marcuse plantea sobre el hombre unidimensional, que es catastrófico llevarlo a ese pensamiento de encuadramiento colectivo, de que alienador, nada propositivo. Es un tema bastante sensible porque la población, quieras o no, encuentra esos dos refugios, tanto en el deporte como en la religión, de esa explotación que se posiciona en nuestro país. Sin embargo, es de exhortar a estas autoridades que quieren manosearle la fe al pueblo hondureño, que no son lo debidamente responsables a la hora de socializar sus proyectos, y es por ello de que un análisis desde una parte no interesada con fines económicos, pero sí interesada en el que el pueblo pueda tener ese pensamiento liberador y no oprimido como hasta el momento se ha dado. A mí me parece que uno de los grandes legados, ¿no?, de la burguesía liberal, de la burguesía revolucionaria, ¿no?,
fue el de establecer esa idea de establecer un pacto, ¿no?, en donde el ciudadano legaba sus derechos naturales en función de que el Estado garantizara el cumplimiento de esos derechos. La Constitución de la República realmente contempla un sinnúmero de principios. Esos principios deben entenderse como garantías individuales, garantías constitucionales, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Olvin, esas no son negociables. Es decir, esas deben de defenderse. Sin embargo, en Honduras hemos visto que se está atacando de forma sistemática esas garantías individuales. Observamos cómo se ataca el derecho a la protesta. Los jóvenes, los estudiantes, no solamente universitarios, sino también los estudiantes de educación media, han manifestado su descontento, ¿no?, a través de tomas, a través de movilizaciones, y estas movilizaciones han sido extremadamente reprimidas. Incluso el Estado empleando todos los mecanismos de fuerza para reprimir, ¿no?, esas expresiones de esos derechos individuales, de esas garantías que están contempladas en la Constitución, más allá que estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo por los temas con los cuales no la juventud se moviliza. Pero observamos también el derecho, ¿no?, a la libre sindicalización, que ha venido siendo ampliamente violentado, y por otro lado también esa idea de que el Estado debe ser laico. Aquí se hace mucha ideología de Morazán. Hace poco se instituyó, ¿no?, un feriado con el nombre de Morazán. No obstante, no se ha comprendido o no se quiere comprender realmente el peso, ¿no?, histórico de Morazán en nuestro proceso de desarrollo como sociedad y como nación. Morazán fue bien claro cuando separa a la iglesia, ¿no?, en los temas de Estado. Pagó con su vida sus ideales. Y realmente eso es lo que nosotros debemos de garantizar como una ciudadanía crítica y participativa, que los temas de Estado no tienen por qué tener ningún tipo de vínculo, no religioso. Los temas, ¿no?, de políticas públicas tampoco deben, considerando también que hay sectores, independientemente que estemos de desacuerdo, ¿no?, con su ideología o sus posturas, de igual forma la Constitución protege, ¿no?, esas diferencias. Pero realmente debemos de considerar que el Estado no puede legislar en función de ciertas prácticas o cierto sistema de valores, ¿no?, que devienen de una práctica religiosa. Es decir, debemos de garantizar realmente el ciudadano como el centro de la sociedad, y el Estado que legisla en función de esa ciudadanía, y el Estado que está en la obligación de proteger y garantizar esos derechos individuales, esas garantías individuales. La libertad, debemos de proteger la libertad que viene siendo atacada, ¿no?, con la instalación de leyes que lesionan derechos también, ¿ya?, como todas estas propuestas de ley que se vienen implementando, ¿no?, al interior del Congreso Nacional, lesionan derechos individuales y garantías individuales. Y lesionando esos derechos individuales, se lesiona el derecho o se violenta el derecho, hay una violación muy clara a los derechos colectivos, a los derechos fundamentales para desarrollarse efectiva y afectivamente. Y es por ello que vemos ese divorcio entre esa plataforma axiológica y, abro comillas, de los valores de la imposición del proselitismo religioso, que es totalmente diferente, que siguen pululando en el entramado de un Estado que propuso un nivel de reducción al presupuesto en la medida que iba a reducir el tamaño de las estructuras, de la institucionalidad. No obstante, el empresario Adolfo Facusebe planteó aquí en esta mesa que hay 166,000 personas que devengan un sueldo obedeciendo al clientelismo político y que no ejercen el trabajo. En ese sentido, el corte propositivo para con el gobierno, porque no solo ha sido este gobierno, sino que hay que reconocer que es una violación histórica a los derechos fundamentales, que la Constitución solo ha sido una herramienta jurídica que se utiliza en condiciones de intereses y determinados. Y es por ello que establecer el principio aristotélico entre el estado de bienestar, el estado de derecho, donde obliga a tener ética y el ejercicio de la política como ciencia del hombre. No obstante, lo que vemos acá es, ¿qué se me ocurre hoy para ir a proponer al Congreso? ¿Qué se me ocurre mañana? Es decir, sin consultarle a la comunidad. Yo pregunto si los y las diputadas en este momento ya cumplieron
al menos con el 30% de las necesidades locales de sus comunidades. Ese debe ser un balance de las comunidades y deben exigirle a sus autoridades. ¿Será que en Puerto Cortés no hay necesidades más grandes, más altas o de mayor derecho como para poder estarse distrayendo en este tipo de maniobras que no me parecen justas? Y estamos hablando de esto porque el Estado no está para condenar derechos, está para respetar los derechos. Vamos al corte y al regresar hacemos ese corte propositivo. Podemos demostrar cómo abriendo escuelas experimentales de arte, de música, talleres literarios, el Estado podría invertir menos en seguridad, podría invertir menos en armas, en patrullas. Y aquí hay dos gestores culturales, aparte de un biólogo, de un filósofo, de un catedrático universitario, dos gestores culturales que pueden demostrarle al gobierno cómo elaborar estratagemas de seguridad humana y no circunscribirse en el tema de la represión, que no garantiza una solución. Vinieron ellos y les dijeron a los y las ciudadanas que ya estábamos allí, ¿por qué continuar votando por mí? Y eso es una promesa que es casi como una consigna frontal que lleva el político de oficio, porque voy a resolver tu problema. La interrogante que queda instalada es que las comunidades deben de exigirle respuesta ya a eso. No obstante, en esta conclusión del programa queremos hacer ese corte propositivo como la población, si ustedes pudieron ver en 1 hora, 10 minutos ya de programa, no ha tenido participación en los temas trascendentales. Y cómo puede esa sociedad que se han inventado lo de sociedad civil, desfigurando la sociedad política, la sociedad como tal, porque ¿a quién representan más de 3.500 organizaciones, ONGs en la sociedad civil? ¿Acaso hacen asambleas democráticas para preguntarle a la persona de Cipile, a la persona de Cuyamel, de Puringla? ¿Acaso esa persona está en el sentir de estas organizaciones no gubernamentales o son solo el fetiche para dar paso a los negocios ya establecidos acá en un Estado que no está garantizando derechos y que lejos de eso está penalizando los derechos? La sociedad civil, que es la que aparentemente hace representar esa voz popular, ese clamor popular, ese alarido de hambre y de justicia que está exigiendo un pueblo. Bueno, realmente ese es uno de los grandes problemas. Creo de que el Estado de Honduras en los últimos 2 gobiernos ha lanzado toda una contraofensiva en contra de muchos derechos que habían sido obtenidos producto de grandes luchas, de grandes movilizaciones de los trabajadores, ¿no?, del movimiento sindical en Honduras. Entonces, esta contraofensiva ha sido posible en gran medida porque hemos observado en los últimos años no solamente un detrimento, sino también prácticamente una desaparición del movimiento sindical y de algunos movimientos sociales, ¿no?, en Honduras. Entonces, siento de que ante ese vacío de poder, ante no tener una ciudadanía que realmente exija de forma crítica, de manera participativa sus derechos a través de la sociedad civil o a través de las organizaciones de los trabajadores, ¿no?, de los partidos políticos que no necesariamente están legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, sino que existen y son partes de esas expresiones políticas, ¿no?, de cualquier sociedad. Entonces realmente ese es un problema. El movimiento sindical, los dirigentes sindicales, los dirigentes de las centrales obreras, que en alguna medida han sido cómplices, ¿verdad?, para que el gobierno logre aplicar todas estas medidas, todos estos planes de ajuste y de miseria que se han ido implementando en los últimos 2 años de gobierno. Hemos observado también esta nueva ley, ¿no?, de seguridad social, que realmente viene a aumentar la cotización de los trabajadores. Yo como obrero, como trabajador de la universidad, ahora pago más
No obstante, eso tampoco me dice de que el servicio del Seguro Social va a ser mejor, porque tampoco, el Estado pretende realmente sobrellevar toda la crisis del seguro, y que fue una crisis producto de un complot, ¿no?, del partido de gobierno, trasladarla, ¿no?, a la espalda de los trabajadores. Y lo observamos así también de cómo se quieren acceder a los fondos del RAP en este momento. Y eso es algo que está siendo permitido en alguna medida por los dirigentes de las centrales obreras, que son los que tuvieron que haber también sido garantes y vigilantes de parar toda esta ola de corrupción que se tejió, ¿no?, en el gobierno anterior, y fundamentalmente bajo la administración de Mario Zelaya en el Seguro Social, y no lo dijeron. Entonces yo considero de que ellos deben de dar cuenta ante sus bases, ante el movimiento sindical, ante los trabajadores de Honduras, ¿no?, de cuál fue su papel realmente, ¿no?, al frente de estas instituciones. Y en alguna medida también son dirigentes que tienen más de 30 años de estar al frente de estos sindicatos, de estas federaciones, y realmente no han cumplido un papel efectivo de acuerdo a los intereses de los trabajadores. Y todo lo que estás diciendo, Gabriel, se sostiene, ¿verdad?, con uno de los últimos informes del ICEFI acerca del manejo de política fiscal. Somos los pobres. Como dice un amigo, los pobres estamos pagando nuestra pobreza. Nos estamos patrocinando nuestra pobreza. Y vuelvo, uno de los puntos en los cuales el gobierno actual ha salido aplazado fue en el manejo de política fiscal. Entonces, todo lo que acabas de decir, Gabriel, se sostiene con la evidencia. O sea, a veces uno lo quieren confundir con una persona que viene a hablar de una cuestión propagandística, una cuestión de enojo, pero no es así. Nosotros sostenemos los argumentos con realidades. Y tenemos que estar bien claros, ¿verdad?, de que si la ciudadanía no adquiere el compromiso de cambiar este sistema de cosas, las cosas van a ir peor. Aquí la gente maneja un ejemplo. ¿Cómo hacer que participe? El pueblo acaba de hacer una caracterización ambos. Olvin Almendares, presidente de esta Asociación Libre Pensamiento de Honduras. ¿Cómo hacer que las bases, esas que son las vilipendiadas, en el caso del magisterio, por ejemplo, 63,000 docentes perseguidos, que se le han derogado sus conquistas, y si acaso la dirigencia es corrupta, hay que meterla presa? Aquí no hay que, si los dirigentes tienen haciendas y hay que hacer una persecución, pues que los operadores de justicia vayan al Tribunal Superior de Cuentas, pero que no se persiga bajo esa maniobra a 63,000 docentes, que son los que están encargados de entregar el pan del saber. Y aquí es donde sí comparto y el pensamiento de Simón de Beauvoir, que planteaba que los oprimidos, los opresores solo pueden triunfar con la complicidad del oprimido. Entonces las bases ya deben de exhortar a sus autoridades, de pedir un balance de qué han hecho en los últimos 20, 30 años, porque los vemos reacomodados a un sistema donde ya ni siquiera se meten las manos por la derogación de derechos. Así es, las ciencias sociales, sus investigaciones, ¿verdad?, nos evidencian muchísimas maneras de poder generar participación ciudadana. Yo creo que a partir del Estado esta gente tiene acceso a toda esta información, tienen asesores de primer nivel como para poder darse cuenta cuáles son las estrategias idóneas para poder generar este tipo de participación. Pero el problema es que cuando el Estado no se hace responsable de lo que le toca hacer, entonces vienen en este caso otro tipo de organizaciones y son las que gobiernan y generan esa participación, pero en otros términos. Por ejemplo, muchos pueblos donde el alcalde es una figura política intrascendente y quien importa es el narco. O sea, el narcotraficante es el patrón de la ciudad. O sea, él es el que dice cuándo es que vienen las brigadas médicas, él es el que dice cuándo es que va a dar algunos beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado se irresponsabiliza de lo que le toca hacer, vamos a seguir en esta situación. Y esto va a empeorar, Milton. Esta es una situación global. El sistema neoliberal, ¿verdad?, actualmente, por medio de sus estrategias, está llegando a un nivel que ya va por los derechos de los habitantes del primer mundo. El TPP tiene nerviosos a muchos alemanes, a muchos italianos, a toda la comunidad que vive en España, o sea, Inglaterra. Todo esto es una cuestión global. La precarización laboral, lo que estabas comentando del abuso en la ley de empleo por hora. Oíme, hay restaurantes que el contrato es trabajar de 12 del mediodía
a 3 de la tarde. Y en todo esto se ve la injerencia del Fondo Monetario Internacional, del BID y el Banco Mundial, de esas injerencias. Evidentemente, hay muchísimas evidencias de que estas organizaciones, estas instituciones internacionales van por el beneficio de ellos. En un principio ellos traducían este beneficio a sus países. Podemos ver los índices de desarrollo humano de los países del primer mundo. Son increíbles, pero ya eso quieren más, no hay un límite. Pero quedamos con el más cercano y ambos como gestores culturales y hacer ya las propuestas finales. Chile, por ejemplo, sus indicadores de seguridad humana son incluso ya comparables con países del primer mundo y no se suscribió al Fondo Monetario Internacional, lo que indica que no es vendiendo la soberanía, no es vendiendo esas condiciones laborales donde te obligan a despedir y hacer reajustes de privatización, y ha ido desarrollándose. Incluso Chile ya se le puede hablar de un país desarrollado sin estar en esos endeudamientos y en esas mendicidades con organismos internacionales, pero le apuntaron, tienen una disquera estatal, más de 3 o 4 imprentas para las publicaciones, talleres de literatura, escuelas experimentales de música, le apuntaron a ese espectro humano y vinculándolo a las artes, y eso obviamente les ha generado una seguridad humana. Miren, en el caso nuestro, en Honduras se han introducido un sinnúmero de impuestos en los últimos 2 gobiernos. Se aumentó el impuesto sobre ventas, se creó la tasa de seguridad y se han venido realmente implementando una serie de medidas fiscales que vienen aplastando, ¿no?, fundamentalmente a los trabajadores. Pero uno con esto piensa que el Estado realmente tendría que tener sobreliquidez. Es decir, es enorme la cantidad de dinero que recauda el Estado vía tributos. Hace poco se le aumentó, ¿no?, a la tasa de vehicular. Es decir, los que tenemos un vehículo venimos pagando más dinero y realmente eso no se traduce en buenas calles, en una buena infraestructura vial. Ha sido voraz todo este Y realmente entonces uno piensa, cuando uno llega a una institución del Estado, yo que he sido educador por varios años y artista también, y llega a Casas de la Cultura, por ejemplo, y ve cosas pero deplorables, no encuentra ni energía eléctrica, ni siquiera los servicios más básicos. La obligación que tendría el Estado, y en función de retribuir, ¿no?, a la sociedad lo que le saca vía tributos, que es bastante en el caso de Honduras. En Bélgica creo que es el 60% de los ingresos que se pagan impuestos, pero eso se traduce en bienestar colectivo, ¿no? El sistema sanitario tiene una cobertura universal, en el caso de Honduras no. Si yo pago, entonces realmente tendría que tener un servicio eficiente. Derecho a la salud, derecho a la educación, a la cultura. A la salud y a la cultura. Pero aquí no hay inversión en la cultura, se está invirtiendo en seguridad, porque hay intereses de por medio. ¿Quiénes son los que manejan esta megasecretaría? Es el presidente Juan Orlando Hernández. Pero no sé, es más, hubo un retroceso, ¿no?, incluso al reducir la Secretaría de Estado en cultura y deportes, ¿no? A una dirección. A una dirección fragmentada, seccionada, sin ningún tipo de incidencia y vinculación, ¿no?, en el movimiento cultural del país, que es reducido, por cierto. Entonces, vemos estas políticas de Estado que, en vez de favorecer desarrollo social, incluso se ha demostrado desde el año 2003 en el informe de desarrollo humano, donde se establece a la cultura como elemento de desarrollo social. Y hay estudios del BID como la economía naranja, por ejemplo, que demuestra cómo uno de los rubros de mayor crecimiento en una economía en crisis, ¿verdad?, es la cultura. Entonces, el Estado tendría que invertir en su ciudadanía. En primer lugar, reconocer, porque el arte ni siquiera está reconocido como categoría laboral. O sea, tú vas a sacar una cuenta de banco y te dicen comerciante individual. Pero al contrario, se estableció un impuesto que es algo ridículo por parte de la corporación municipal a los artistas. Ahora los artistas tienen que pagar para presentar sus propuestas. Tienen que pagarle a la alcaldía municipal. Si algún artista quiere realizar un concierto, ¿no?, en una actividad, tiene que pagar eso. Tiene que pagar un tributo a la alcaldía. Lo cual no debería, porque ya está reflejado en esa carga tributaria. Claro. Galeano, Olvin, ¿cómo se han sentido este foro proponiéndole a un pueblo, ¿no? Se hizo corto. Estupendo, ¿verdad? A nombre de la Asociación Libre Pensamiento Honduras, ¿verdad?, te regalo este libro, ¿verdad? Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿verdad? Vos que tenés un programa de debates, ¿verdad?, un programa de diálogo, creo que ese libro va a ser un gran aporte. Te agradecemos, Olvin, y este es un espacio para todos y todas las que soñamos y que sabemos concretamente que existen los recursos, que existen las condiciones para tener un país que no sea ese dantesco
panorama que seguimos vendiendo lástima para ir a traer recursos y hacer esos proyectos asistencialistas que solo alivian el malestar de nación, pero que no lo van a superar con estas muestras o estas expresiones políticas que lindan con la ridiculez en algunas ocasiones. Debemos ser un poco más serios para el trato de hombres y mujeres que su vida está pisando ya las gradas de la locura y la miseria, de impotencia. Hoy a la 1 de la tarde tendremos los y las trabajadoras de Diario Tiempo, los cuales el ministro se ha ido a reír. Lo invito a la repetición a las 9:30, a la comunidad en Canadá y en Europa, en Estados Unidos que nos ve, agradecerles. Somos Canal 13, un canal que está proponiendo algo diferente.